días, papás. El día de hoy tenemos al licenciado Javier González Herrera y a la máster Ana María Jurado. El licenciado Javier González Herrera es licenciado en Derecho, egresado del TEC de Monterrey, Campus Chihuahua. Es director general de Samadhi, clínicas especializadas en el tratamiento de adicciones, trastornos de conducta alimentaria y trastornos relacionados como depresión y ansiedad. Durante los últimos 9 años, Samadhi ha tratado a más de 700 personas con este tipo de problemas y se han atendido y asesorado a más de 1,500 personas, en su mayoría padres y madres de familia. Es consejero técnico en adicciones y juego compulsivo por la National Council on Problem Gambling and Addiction Disorders. Ana María es máster en intervención psicológica en trastornos de conducta alimentarios. Lo que nosotros queremos es estar siempre al día con nuestros miércoles de café, con nuestras conferencias magistrales, y buscamos temas para estas conferencias que nos puedan ayudar a la formación y a la prevención en la etapa en la que están ahorita nuestros hijos. La mejor prevención es la supervisión. Y bueno, yo creo que ustedes han escuchado que ahorita los muchachos en nuestras escuelas, en nuestra ciudad, en esta escuela, empiezan a salir más, empiezan a probar alcohol. Incluso hemos tenido comentarios de algunos papás que algunos muchachos lo que hacen ahora es utilizar el Uber para irse a algunas fiestas o a casas de otros amigos donde no están los papás a veces, y utilizan el Uber, y como traen dinero pues le pagan a veces a la persona que va manejando para que les compre alcohol. Eso lo hemos escuchado. También ya lo habían oído ustedes que sucede eso. Yo no lo había oído hasta este año. Bueno, pues Uber está muy reciente aquí, ¿verdad? Pero pues yo creo también lo pueden hacer con taxis, o si ellos manejan y consiguen quien les compre el alcohol. Entonces, ahorita la edad de nuestros muchachos, de sus hijos, de nuestros alumnos, pues todavía su lóbulo frontal no está maduro, que es precisamente el lugar del cerebro donde se toman las decisiones. Es por eso que esa frase tan sabia que la mejor prevención pues es la supervisión. Entonces les pido que les demos un aplauso a Javier y Ana María porque vienen precisamente a apoyarnos con esto. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por la bienvenida, Lorena. Gracias a la secundaria del TEC por invitarnos. Y gracias sobre todo a ustedes, papás, por estar el día de hoy aquí. Realmente este tema que vinimos a traer, que ustedes mismos nos propusieron, es un tema que es como una compilación de diferentes corrientes de la psicología, de diferentes experiencias clínicas que hemos tenido y que nos han llevado a lo mejor a la conclusión de que no se trata de inventar el hilo negro con respecto al tema del día de hoy, que es saber cuándo mi hijo necesita ayuda, ¿verdad? Mi hijo o mi hija. Entonces, para esto no hay realmente una fórmula mágica. No vamos a darles una receta secreta para que ustedes sepan o se puedan dar contestación a esta pregunta, o puedan tener con certeza saber el momento en el que su hijo o su hija pueda tener problemas, sino que más bien nos vamos a regresar, como dicen los gringos, back to the basics, ¿sí? Hay que regresar a realmente lo que se nos va olvidando en este mundo tan acelerado y tan que va muy deprisa con tantas cosas, especialmente con la tecnología, y que se nos olvidan, damos por tal vez entendido que ya lo sabemos cuando no lo es. Entonces esa es básicamente la idea.
Pero yo creo que la finalidad de esto es de que todos podamos el día de hoy tal vez no encontrar la respuesta o tener la certeza de que si necesita o no necesita, pero llevarme las bases suficientes para darme cuenta cuando este momento suceda, ¿verdad? A lo mejor espero o me gustaría que ninguno de nuestros hijos, porque yo también tengo hijos en secundaria, una niña en tercero, y que nadie tuviera, que no tuvieran problema, ¿verdad? Alguno, que todo fuera hermoso. Pero por ahí se ha dicho, yo creo que todos lo conocemos perfectamente, que el mejor maestro en la vida son los errores. De los errores es de la única forma que aprende el ser humano. Si un ser humano nunca se equivocara, si fueran puros aciertos en su vida, no aprendería nunca nada, ¿sí? De los errores es de donde aprendemos. Entonces, para evitar tal vez el dolor, el sufrimiento de ver a un hijo en problema, no quisiéramos que sucediera, pero finalmente tenemos que entender que es una etapa y un proceso natural, no solamente de los jóvenes, sino del ser humano en su totalidad, desde que nace hasta que muere. Nos equivocamos todo el tiempo, tenemos problemas todo el tiempo, ¿sí? Pero nuestros adolescentes están pasando por una etapa donde necesitan guía, donde necesitan apoyo, donde necesitan entendimiento, donde necesitan que no los juzguemos tal vez, o que no se sientan juzgados, sino que se sientan comprendidos. Entonces, esta plática va un poquito enfocada a todos estos puntos, ¿verdad? Saber cuándo mi hijo necesita ayuda. Y bueno, como les dije, vamos a tener que atender a cuestiones muy básicas. Como primero, o sea, la familia como núcleo, como célula básica de la sociedad, tenemos que entenderla más o menos. Ahorita no nos podemos extender, no hay tiempo para dar una conferencia acerca de un núcleo familiar o una dinámica familiar, pero tenemos que dar un breve repaso a lo que es, ¿ok? Familia como sistema. De aquí se origina todo, o la gran mayoría de los problemas que mi hijo puede llegar a tener. De aquí se pueden originar y de aquí se pueden prevenir, como dice Lorena. Entonces, la familia como sistema es ese conjunto de personas en la búsqueda de un fin común, ¿verdad? O una meta determinada. Cada familia tiene sus propias metas, pero yo creo que hay metas muy comunes que cualquier familia va a haber este común denominador, ¿no? Que haya tranquilidad, que haya paz, que haya armonía, que haya respeto, ¿sí? Que se ayuden los unos a los otros, que podamos convivir padre, irnos de vacaciones, etc. Sin embargo, ese equilibrio se pierde cuando no hay reglas, cuando no hay roles, cuando no hay límites o no se cumplen. Puede haber, pero a lo mejor no se cumplen. Y cuando los patrones de interacción, es decir, la comunicación, comienza a cortarse, ¿ok? O cuando comienza a ser deficiente, cuando la comunicación deja de ser asertiva o deja de ser honesta muchas veces, ¿ok? Entonces, esto es lo primero que como papás tenemos que entender y hacernos nosotros el propio cuestionamiento. ¿Cómo está mi familia hoy? ¿Sí? Cada quien se hace esa pregunta y vea, ¿hay reglas? Ok. ¿Roles? ¿Hay límites? ¿Cómo es la comunicación? ¿Sí? Como les digo, cada familia tiene su propia autonomía, ¿sí? Nos gusta llevar a nuestro modo las cosas, pero hay reglas que no se pueden romper, reglas como de uso común. No solamente en México, yo creo que en buena parte del mundo hay ciertas reglas y principios dentro de las familias que no se pueden romper. Entonces vayámonos preguntando, haciendo esta interrogante de nosotros mismos, ¿cómo está nuestra familia como sistema? ¿Hay reglas, roles, límites y cómo va la comunicación? Luego, dentro de también la psicología, aquí tenemos varios psicólogos,
al menos que conozco, no sé si por el papás allá, pero van a entender perfectamente este tema, de lo que tradicionalmente se conoce como una familia funcional y una familia disfuncional, ¿ok? Estas son características que posiblemente, si consultan un libro de psicología, a lo mejor no las van a encontrar tal y como, sino que hemos ido tomando cositas en base a cierta literatura y en base también a la propia experiencia, como les decía al principio. Entonces vamos a darle una repasadita muy rápido a esto para no, como les dije, no es una cuestión de familia. Manejo de la disciplina, es decir, hay reglas y estas reglas pueden llegar a ser flexibles. Por ejemplo, si yo a mi hijo o hija de 15 años, los sábados que va a la REU, ¿sí? La REU. La REU, sí. ¿A poco no me entendieron? ¿Cómo le decimos nosotros en la REU? No sé, algo. Voy a casa de un amigo, voy a casa de una amiga, pero eso es, vamos a la REU, que es la reunión. Si tiene permiso de llegar a las 12 y me dice, ay papá, es que mira, es que es cumpleaños de Jimena y vamos por favor, déjanos tantito más tarde, mira, va a estar su mamá y no sé qué. Ok, 12:30, soy flexible. No, familia disfuncional. Llegas a las 12, quieras. Aquí estás a las 12 y si pobrecita de ti donde no llegues. Mucho autoritarismo, ¿no? O permisivo, no llegues a las 12:30, llega a la 1:30, o 2 o 3. O sea, o muy, o tan, ¿verdad? Puedo ser, la familia disfuncional en este punto puede tender a ser autoritaria y o permisiva. Hay que buscar el equilibrio, la flexibilidad. Esta es la regla, pero bueno, vamos a platicar, a dialogar, comunicación. A ver si puedes llegar un poquito más tarde. Los límites y las expectativas para el comportamiento son claros, así como las consecuencias de romperlos, ¿sí? En la familia funcional. Límites y expectativas del comportamiento son claros, ¿sí? Se fijan límites dentro de la familia, los cuales deben de cumplirse. Tengo una expectativa de que mi hijo lo cumpla, pero él o ella también tiene una expectativa de que yo cumpla los mismos límites que mi hijo o mi hija me puede poner. Por el otro lado, los límites no son claros, son vagos, como que el hijo piensa, es que igual y sí se puede, ¿no? Igual y por ahí no sé, está confusa la situación. Por lo tanto, se pueden llegar a romper o a sobrepasar las expectativas que a lo mejor el papá o la mamá podría tener sobre estos límites. Hay incertidumbre, no sé. ¿Te dejarán? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor la mayoría de los niños le dicen, oye, ¿te dejan dejar también en mi casa? No, claro que no me van a dejar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Déjame preguntar, ¿verdad? Eso es solamente un ejemplo, pero hay incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, a un joven o a una jovencita le vamos a crear inseguridad, ¿sí? No sabe realmente qué está pasando bien en su hogar. El punto número 3 dice, la comunicación es clara, es abierta, es directa y lo más importante, y por eso viene subrayado, se comparten sentimientos, ¿sí? En el lado opuesto, la comunicación es indirecta, encubierta, y se minimizan sentimientos y lo que se ha conocido como hay una especie de abandono emocional, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no llores, aquí los hombres no lloran, ¿no? Al jovencito, al niño. Yo respeto a los papás que les dicen a sus hijos que no lloren porque son hombres y que los hombres no lloran, pero no es algo que yo en lo que esté de acuerdo. Es un ser humano y yo creo que en ninguna parte está escrito donde dice que el hombre, por pertenecer al sexo masculino, no puede llorar o no debe llorar. Entonces se puede reprimir esa parte de los sentimientos o castigas
a tu hijo, a tu hija a través de, pues, no sé, un regaño, y se te pone a llorar ahí también. Entonces, en lugar de hacer algo, de acercarte para que te exprese ese sentimiento que está transmitiéndote a través del llanto, lo puedas entender y saber qué está pensando y qué está sintiendo para poderlo entender. Pero es más cómodo para mí como papá, muchas veces, dejarlo llorando, irme, alejarme, porque a lo mejor o me da flojera, o no tengo tiempo, o como que no le quiero entrar al tema, ¿verdad? Entonces, dejemos que nuestros hijos expresen sus sentimientos, expresen sus emociones, no los abandonemos desde ese punto de vista, ¿sí? Estemos muy atentos, pero muy atentos. Yo creo que es la parte más importante de la cual debemos estar atentos. Cómo expresa sus sentimientos. Porque si les coartamos esta parte, vamos a coartar una buena parte de su desarrollo futuro, ¿verdad? Ok. Las jerarquías, ¿cómo se van respetando? ¿Sí? Padre y madre cumplen sus roles. Por el otro lado, no existen jerarquías, o se confunden o se invierten. El hijo tiene que tener perfectamente claro quién es el papá y qué funciones tiene mi papá dentro de la casa, así como mi mamá, ¿verdad? Hay veces que mamá y papá toman decisiones en conjunto y el hijo también lo debe saber, ¿sí? Hay cosas que yo como niño le puedo contar a mi papá, o yo como niña le puedo contar a mi mamá mejor. O sea, esta parte de cómo se va desarrollando una familia funcional es bien importante. Entonces aquí la invitación que yo les quiero hacer es que vayamos una vez más analizando cómo está compuesta mi familia, en qué lado estoy, porque puedo tener características de funcional y disfuncional. Ahora les voy a decir una cosa, y no quiere decir que esté bien, y tampoco esté escrito, pero en la experiencia que tengo yo a lo largo de 9 años, todas las familias tienen toques disfuncionales. Todas, ¿sí? No quiere decir que esté bien, o decir, ay, no, si soy disfuncional, ya ahí me relajo y ahí me quedo. No, hay que cambiar, hay que buscar el cambio, pero tampoco nos alarmemos de que, ay, tengo una familia disfuncional. No. Hay que ser bien claros en esta parte. Y el último punto es que cada miembro de la familia expresa su identidad y se le respeta, ¿sí? Yo quiero ser cantante, ¿ok? ¿Está bien? Yo quiero ser ingeniero. No, abogado como yo. ¿Verdad? A mí no me gusta el fútbol, papá. A mí se me hace que me gusta más la gimnasia olímpica. ¿Qué? Nunca, o sea, por supuesto que no. Deja que tu hijo desarrolle su propia identidad, sea lo que sea, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si le limito esa parte, o si me burlo, o si no le respeto? Se le va a empezar a generar una frustración de no alcanzar algo que él o ella quiere, ¿verdad? Por el otro lado, y ahorita el ejemplo que les di es esa creencia o la rigidez del deber ser. Tú tienes que ser esto, tú tienes que ser lo otro. ¿Por qué? Porque yo digo. Porque esa es nuestra creencia ancestral de nuestra familia, y así es como debe ser, y así es como nos ha funcionado. Por supuesto que no les ha funcionado, pero ellos piensan que sí. Y les digo, yo aquí no estoy para criticar a ninguna familia, todas las familias merecen mi absoluto y completo respeto, pero es solamente una invitación a la reflexión. ¿Qué está pasando dentro de mi familia? ¿Ok? ¿Vale? Bueno, ya entendí mi familia como sistema, ¿ok? Luego ya entendí las características de una familia funcional y una disfuncional. Ahora, todo esto va encaminado a entender cuando mi hijo tiene problema, ¿eh? No van a pensar que este vato ya se fue, no sé por dónde. Esto que se conoce en la psicología como el proceso cognitivo-conductual, ¿ok? Yo tengo que entender, había entendido la familia como sistema, habiendo ya entendido dónde estoy, qué características tengo, voy a hacer más fácil que entienda esto.
El proceso cognitivo-conductual, específicamente de nuestros hijos, tiene dos partes. Una parte observable, que es la conducta, la parte de arriba, y por eso ahí hay un iceberg con un témpano de hielo gigantesco, enorme y más grande abajo, que es la parte no observable, ¿sí? Esta parte no observable es donde comienza todo este proceso cognitivo-conductual, que finalmente es un proceso de pensamiento, ¿no? O sea, de pensamiento y de acción a la conducta. Entonces, en la parte no observable viene el pensamiento y la emoción. Si yo ya entendí cómo está mi familia, si ya entendí esas creencias, si ya entendí la disfuncionalidad o la funcionalidad de mi familia, puedo empezar ahorita, en este momento, a entender mejor porque mi hijo le observó aquella conducta, ¿sí? Puedo poder tener más claridad de por qué está pensando de esa forma. Oye, pues si yo soy el principal persona dentro de esta familia que piensa de una u otra forma, ¿por qué no va a pensar él o ella de la misma manera? Y cómo ese pensamiento se convierte en una emoción. El pensamiento es lo primero que entra aquí. Se codifica, se registra y se genera un pensamiento, o una emoción, perdón. Y esa emoción finalmente se ve reflejada en una conducta. Y es lo que nosotros observamos. Pero si el día de hoy me ocupo de entender la parte de abajo, la parte no observable, voy a poder estar en mayores posibilidades y más efectivas de ayudar a mi hijo cuando vea una conducta no deseada, cuando vea una conducta equivocada, cuando vea una conducta insana, cuando vea una conducta que va en contra de lo que hemos acordado dentro de la familia, ¿no? De los roles, de los límites que nos hemos puesto. Entonces, no sé si estemos siguiendo ahorita hacia dónde vamos. ¿Vamos bien? Al último va a haber preguntas, pero hay que ser hacer mucho hincapié en esta parte. Aquello es lo que yo veo. Se enoja mucho, es que se irrita demasiado, tiene muy poca tolerancia, llora por todo, es berrinchudo o berrinchuda hasta que consigue lo que quiere. Y no sé por qué está actuando de esa forma, ¿sí? O tenía muy buenas calificaciones y ahora tiene bajas calificaciones. Algo está pasando. Pero yo lo único que veo es la parte de la conducta, no puedo ver esto. Entonces, si nos enfocamos a esto, y ahorita vamos a ver cómo nos podemos enfocar a esto, vamos a tener mejores posibilidades de ayudarlo, ¿ok? Vamos a desglosar esta parte del proceso cognitivo-conductual: pensamiento, emoción, conducta, ¿ok? Dijimos, pensamiento es lo primero que se genera, y hay dos partecitas: los procesos cognitivos, que son esto que decía, estos mecanismos de codificación de la información, almacenamiento, etcétera, ¿sí? Siempre a cualquier estímulo puede venir de primera instancia un pensamiento, ¿sí? Pero también viene esta parte, el contenido cognitivo, que son esas creencias, como le decía ahorita: el hombre no llora, ¿sí? Creencias, esquemas de supuestos pensamientos o ideas. Que si yo entiendo, ya le dije que el hombre no llora, y no llora, pues ya puedo entender por qué lo hace o por qué no lo hace. Estas emociones que vienen contenidas aquí son, digamos, las 6 emociones básicas que maneja la psicología, pero hay muchas más: alegría, tristeza, enojo, miedo, repulsión y sorpresa. Pero ¿dónde está, por ejemplo, cuando un joven siente culpa, siente miedo, frustración, resentimiento, que son o como otras derivaciones de la emoción que puede estar sintiendo en ese momento? Y otra vez, ¿se acuerdan del diagrama anterior donde ven el triángulo? La parte observable. Entonces, si hoy encamino mi esfuerzo a conocer mejor cómo piensa mi hijo o mi hija, cómo está sintiendo, si se lo permito, porque acuérdense, en la familia disfuncional no le permitían,
expresar esta parte. Pero si se lo permito, evidentemente la respuesta observable, que es la conducta, va a ser mucho más clara para mí. Pregúntense, ¿quién es ahorita? Dicen, es que mi hijo o mi hija actúa de esa forma y no sé por qué, no entiendo por qué, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría, y yo como papá me incluyo, podemos decir, no sé, no tengo la menor idea por qué actúa así o por qué está respondiendo así. Tal vez es porque no me he ocupado lo suficiente de conocer su parte sensible, de conocer cómo piensa y cómo siente. ¿Ok? Entonces créanme que, de acuerdo a la experiencia clínica que tenemos, a las gentes que han llegado a tratamiento, esta es una herramienta sensacional para poder prevenir y para poder resolver problemas actuales, prevenir problemas futuros y resolver problemas actuales. Pero tengo que, ya sé lo que a lo mejor están pensando, esto va a costar mucho trabajo, que flojera. Pues sí, pero finalmente son nuestros hijos y luego por ahí se dice que no hay nada que valga la pena en esta vida, nada que se pueda conseguir en esta vida sin una dosis de sacrificio de mi parte. O sea, todo lo que realmente vale la pena en esta vida solamente lo voy a conseguir con sacrificio de mi parte. Y para conseguir este conocimiento de mi hijo o de mi hija, voy a tener que trabajar. ¿Sí? Ejemplo claro. Nadie en mi familia me comprende. Esos son los ejemplos típicos, ¿no? Pero hay miles y a lo mejor ustedes mismos se pueden plantear ahorita ejemplos y los podemos compartir al final. Mi mamá no me quiere, soy un burro, soy poca cosa. ¿Qué va a sentir? Tristeza, tal vez. Enojo, por supuesto. Ansiedad, ¿quién no? Resentimiento. ¿Sí? ¿Qué conducta va a tener? Puede ser una conducta de rebeldía, retadora, de hostilidad. ¿A poco no nos retan los hijos hoy? Muchísimo. Yo he escuchado a muchos padres que dicen, yo me acuerdo que mi papá nomás viéndome, volteándome a ver, ya, ¿no? O yo me acuerdo que mi mamá nomás sacaba la chancla y pues, nadie diga nada. Y hoy los jóvenes se paran, nos enfrentan, nos retan, ¿sí? Y yo digo que eso no tiene nada que ver con la tecnología. Yo pienso que más bien tiene que ver de cómo los papás de esta generación nos hemos tardado en la adaptación de los cambios que ha tenido el mundo y nos hemos quedado atrás y descuidando los básicos, ¿verdad? Entonces, rebeldía, hostilidad, apatía, aislamiento. ¿A poco no les ha pasado de que llega el papá o llega la mamá, quien sea, y oye, mi hija se llama Roberta? Yo le digo a mi esposa, oye, ¿dónde está Robbie? Encerrada en su cuarto. Tiene ahí desde que llegó y no ha salido, ¿verdad? Trae un problema. No creo que sea por floja. Entonces, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Aquí vienen muchos matices para no ser invasivos, para darle su espacio, etcétera, etcétera. Digo, pero tenemos que ver las cosas ahorita muy generales por el tiempo. ¿Qué otras conductas pueden presentar que nos deben de preocupar todavía aún más? Por ejemplo, cuando un jovencito o una niña empiezan a comer de manera desordenada, a comer compulsivamente o a restringir la comida, ¿sí? Cuando empieza a usar o abusar o depender de alguna sustancia, alcohol, drogas, fármacos. Cuando empieza a utilizar o abusar también de la tecnología. ¿Y a poco no les ha pasado? Porque a mí sí me ha pasado de que dices, no es posible que le dices que deje el celular
y lo deja en la hora de la comida, por ejemplo, y 30 segundos y ya lo están... no pueden. Eso es una forma de dependencia de la tecnología. ¿Y qué pasa cuando se los quitas? Quítenle el celular a sus hijos el celular un día. A ver cómo andan irritables, enojados, fastidiados. Casi como si le hubieras quitado un brazo, no sé. Entonces, es algo que definitivamente no está. Es que es por la comunicación, no es cierto. Muchas veces ni se están comunicando, están viendo fotos y fotos, y a ver quién puso, y quién quitó, y quién dijo, y nada. Entonces hay que estar muy alertas con la parte de la tecnología, que también es un comportamiento. Además de las sustancias, todo esto se utiliza como una manera de regular mis emociones. Es un regulador emocional, ¿sí? Es como los reguladores esos que se utilizan, está viendo si no hay uno por aquí, que se utilizan para la corriente eléctrica y donde enchufas la tele, el Xbox, iba a decir la videocasetera, ¿no? Eso ya no, pero donde conectas todo, el Apple TV, ¿verdad? El Roku, lo conectas todo ahí y le pones un regulador para que no se haga fundir si hay una variación de corriente. Entonces eso es la activación de mecanismos de comida, abuso de sustancias o de comportamientos. Se actúa como un regulador emocional. Viene la emoción, donde llega a un punto en que es sumamente incómoda, que me puede empezar a ocasionar un malestar emocional serio, y lo fugo o lo desvío a través de comportamientos insanos, en lugar de poderlo trabajar adecuadamente, en lugar de canalizar esa emoción adecuadamente, la desvío. Y lo que sucede finalmente cuando desvían este tipo de emociones es que no resuelven nada. Al contrario, empeoran su situación. Si regresamos a lo que platicamos desde un principio, vamos a podernos dar cuenta cómo sí puedo ir previniendo este tipo de escapes emocionales en mi hijo o en mi hija, si atiendo a los principios básicos de la familia, conociendo mejor su proceso cognitivo de pensamiento, etc. Ok, fíjense bien esta parte. Es así como una pelea de box, ¿no? Tyson contra Canelo, ¿no? Yo creo que ahorita sí gana Canelo, ya Tyson está viejito. Pero nuestros hijos y nosotros tenemos dos tipos de inteligencia: la parte intelectual y la parte emocional.